¿qué tal? Muy buenas tardes. Me alegro de saludarles un día más, una tarde más, en esta cita que tenemos prácticamente de manera diaria en Teleonuba, en este magazine. Hay mucho que contar, nosotros encantados de estar aquí un día más en este programa número 29. Ya ayer volvimos de ese receso navideño. Y ya estamos de vuelta porque una de las pretensiones que teníamos al iniciar este programa era poner a las personas en el foco bueno, pues de nuestro magazine, porque ellas son las que tienen mucho que contar y efectivamente vamos a descubrir en este caso a nuevos autores, a nuevos escritores, como es el caso de Laura Alonso. Laura, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Encantado de poder recibirte aquí, ¿eh? Igualmente, muy encantada de estar, muy emocionada de estar aquí hoy. Qué bien, encantado que nos puedas presentar tu libro, que lo tienes por ahí, sí. Que se llama Cordero de Sangre. Cuéntanos un poco porque todavía no ha sido presentado, ¿no? No, la presentación tiene lugar este jueves en la Biblioteca Provincial de Huelva, aquí muy cerquita, y este libro narra, bueno, es un thriller psicológico y social y narra la historia de una chica llamada Sara que, a pesar de vivir en una familia completamente acomodada, pues siente una necesidad de libertad y como de la noche a la mañana, sin que nadie se entere de nada, ella desaparece y la realidad es que ha sido vendida en una red de trata ilegal por la persona en la que ella más confiaba, su pareja. Entonces, esta protagonista, donde conoce a más mujeres de la misma situación, se ve envuelta en un lugar en el que los derechos humanos no prevalecen, donde los nombres se convierten básicamente en código y donde el cuerpo se mercantiliza. Bueno, Laura, a mí se me ocurre una idea porque eres muy joven. Ya de por sí es complicado que alguien tan joven pues se decida a escribir un libro, en este caso esta novela, este thriller. ¿Cómo te surge esta idea de hacerlo precisamente de este tema, sobre esta temática, que a veces es tan complicada, ¿no? Pues verás, yo desde muy adolescente, de 13 años, empecé a escribir. Entonces, son pues lo típico que le pasa a todos los escritores, que empiezan historias, pero luego siempre se queda ahí como en stand-by, ¿no? Y supe que esta historia era la que a mí me llamaba porque después de estar un día viendo las noticias, vi los porcentajes que hay de prostitución en nuestro país y me pregunté que cuántas mujeres no habrían ido en contra de su voluntad, porque, por ejemplo, en redes sociales vemos mucho el debate y la tertulia sobre este tema, ¿no? Y la mayoría de los comentarios que te puedes encontrar son, pues si no le gusta, pues que no se hubiera metido ahí, no sé qué. Y entonces pues me pregunté que por qué solemos tener tan poca empatía con estas personas, porque ciertamente lo vivimos muy de cerca. Entonces se me vino la idea de ¿con qué podría empatizar más a un lector? Pues en vez de con una mujer, que es lo que vemos todos los días, de una persona pobre y que dice, pues no tenía otra opción, pues se metió aquí. Pero siendo una persona de un estatus elevado, con dinero, ¿cómo ha podido acabar en esta situación? Y todo lo que hay detrás. Y básicamente esa fue la inspiración para el libro. Veíamos anteriormente esa gráfica de víctimas de trata en nuestro país, yo creo que era la Unión Europea. No sé si en una temática tan complicada como esta, tan compleja, si ha habido algo a nivel emocional que te haya sido duro a la hora de escribir. Pues muchísimo, porque, por ejemplo, como ya he comentado antes, no es solamente la protagonista, la chica adinerada, también hay más mujeres. Y a medida que va avanzando... Justo este era el... Sí, y como nos podemos dar cuenta, solamente el 56% es las mujeres que han sido registradas por trata, más de la mitad son por temas de explotación sexual o también el 28% de trabajo forzoso. Y eso nos llega a la conclusión de que es un sistema, que no es un caso aislado como alguien podría imaginar, ¿no? Entonces lo más complicado yo creo que fue el momento crudeza, de plasmar las emociones como sin dejar de lado la humanidad, pero permitiéndote ponerte en la piel de todas estas mujeres.
Laura, una cosa de las más llamativas es el título del libro, Cordero de Sangre. ¿Qué simboliza este nombre? ¿Qué mensaje has pretendido dar con este título? Pues a ver, el nombre Cordero de Sangre implica muchísimo, porque el cordero simboliza, bueno, tradicionalmente también en la religión, el cordero simboliza la pureza y el sacrificio, ¿no? Y date cuenta que el cordero está dentro de un rebaño. Entonces, para mí, el cordero sería pues esta chica, ¿no?, que fue sacrificada en contra de su propia voluntad, pero que ella siempre, como era una hija de una familia, como he dicho ya, de alto estatus, siempre se ha tenido que como que aguantar a lo que le decían pues, sus padres, sus familiares, porque tú has nacido aquí y tú tienes que hacer esto. Entonces, ella tomó ese sacrificio de manera callada. ¿Y qué implica la sangre? Pues la sangre implica el sufrimiento. Es como la pureza, pero la sangre lo que implica básicamente es el sacrificio de este mundo y que el dolor que implica para todas sus víctimas. Esta historia funciona como un thriller psicológico, ya lo has comentado, pero tiene también un componente de denuncia social, ¿no? Claro, de hecho creo que es el tono más importante, a pesar de ser un thriller y que capítulo con el capítulo estás ahí con el misterio de qué es lo que va a pasar. El fondo de todo el trasfondo de la historia es social, porque yo me he querido basar en que no es ficción, es algo real y que puede pasar aquí y puede pasar en cualquier país. De hecho, el libro principalmente yo lo quería ambientar en España y a lo mejor en Huelva o en mi ciudad, tal, pero decidí ambientarlo en los Estados Unidos porque es un lugar que vemos como tan lejos, pero que decimos, está muy lejos, no puede pasar aquí, pero en un lugar tan tranquilo, ¿no?, como es nuestra ciudad. Pero dije, prefiero ponerlo lejos para que se vea como la perspectiva de que puede pasar perfectamente. Y no sé si a la hora de escribir ¿te ha influido algún testimonio o si hay algo de realidad en esa ficción? Sí, el testimonio que más me influyó fue que vi en una noticia sobre una mujer que había estado en el mundo de la pornografía y que por contrato que ella no firmó, se le obligó a, según no sé qué cláusula, se le obligó a no solo hacer contenido, sino ya más como mercantilización, como con clientes reales de la vida real. Entonces yo me quedé flipando porque dije, ¿cómo vas a hacer un contrato te estoy obligando a hacer lo que yo quiera con tu cuerpo? Y entonces esa narrativa social a mí empaticé mucho y dije, quiero plasmar esto. O sea que hay parte de realidad en esa ficción. Bueno, por supuesto todos sabemos que esto ocurre de verdad, ¿no? En la explotación sexual, temas de pornografía, a veces pues muchas de esas mujeres no deciden hacer eso y ahí están. Yo a todos los artistas, porque bueno, esto no deja de ser arte, cultura, les pregunto lo mismo por el proceso creativo. ¿Cómo ha sido tu proceso creativo? No sé cuánto tiempo te ha llevado, que supongo que habrá habido altibajos, algunos días más de inspiración, de menos, de intentar dejarlo porque, en fin, no lo sé, ¿cómo te has sentido? Pues la verdad que en global un proceso muy bonito, porque empieza como una idea, pero te pregunta, ¿realmente esto me merece la pena? Yo me llevé, por ejemplo, un año a la hora de ponerme ya a escribir en serio. La idea la tenía de muchísimo antes, pero de decir, yo voy a escribir esto, lo que viene siendo un año, entre también capítulos, a lo mejor paradas que he tenido. Y es verdad que he tenido muchos momentos en el que me he replanteado seguir con el libro porque digo, alguien tan joven, ¿no?, como yo, que tengo 19, no sé, digo, a lo mejor no, este no es mi mercado, pero yo creo que lo más importante es nunca dejar de confiar, que si tú crees que tienes potencial, que exprimirlo siempre, no dudar de ti mismo y si tú tienes una historia que contar, que la cuentes. Claro que sí, claro que sí. Además,
puede servir de inspiración, en este tu caso, a muchos jóvenes que quizás, y sobre todo en el tema de la escritura, ya afortunadamente en los últimos años parece que hay otra vez ese ascenso para que los niños vuelvan a leer, porque es complicado con tanta tecnología, y yo creo que es muy importante desarrollar toda esa parte cognitiva que tenemos, y por supuesto que se aventuren, ¿no?, a escribir un libro, que yo creo que es maravilloso. ¿Qué le pasa a esta sociedad? ¿Qué crees que le pasa a esta sociedad para que estos casos, como el que cuentas de Sara, pasen de verdad? ¿Qué es lo que falla? Yo creo que es que hemos normalizado mucho que alguien pueda decir, por ejemplo, temas redes sociales, ¿no? Tú subes una foto o alguien sube una foto y eso se pierde. Entonces, a lo mejor nos sentimos con el derecho. También le pasa como a las personas más, pues, influencers famosas, hacen algún tipo de cosa y ya la gente se siente, porque tú seas una figura pública, como tú eres público y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces nos sentimos con esa impunidad, y yo creo que ese sentido de soy libre de hacer lo que me dé la gana, ahí hay algo que yo creo que ahí algo está fallando. Y por supuesto hay algo muy importante que influye de manera directa, que también es ese machismo no estructural que tenemos en la sociedad. El machismo estructural. De hecho, en la contraportada, sí, que te la enseño, sí, sí, pongo una crítica directa, feroz, a la romantización de la prostitución, el machismo estructural y la industria que hace de los cuerpos un negocio. Porque es básicamente eso. Porque yo creo que la palabra clave es romantización, ¿eh? Que eso ocurre mucho. Sí, porque tendemos a lo mejor y me da miedo que sea también a las generaciones más chicas. Como, bueno, pues la palabra puta, que se usa mal y pronto, se usa muy fácilmente, y yo creo que es una palabra muy dura, que utilizamos a lo mejor día a día, ciertas cosas. Pero es eso, es que a lo mejor cierta persona o que tiene esta situación, que se cree, no, bueno, pues yo lo hago y sin más. Es que estás contribuyendo a algo muchísimo más grande. Claro. Yo te quiero preguntar también, Laura, si te has encontrado alguna dificultad a la hora de publicar este libro, si has contado con el apoyo de editoriales o lo has hecho por tu propia cuenta. Pues bien, cuando empecé en el proceso, hace ya 1 año y pico, mi primera idea fue publicarlo con editorial. Y la verdad que estuve en contacto con una editorial bastante grande de nuestro país, pero la paradoja que yo encuentro es que a lo mejor los temas tan complicados son muy difíciles de publicar, porque date cuenta que la literatura de ahora, de nuestro siglo, lo que necesita más para los jóvenes es como enganchar, porque como tú decías que ya se está dando, que la gente está leyendo más, pues lo que quieren estas editoriales es enganchar a los lectores más jóvenes. ¿Y cómo lo hacen? Pues con historias simples, ¿no? Por ejemplo, un romance así cliché, ¿no? Entonces, cuanto más romances cliché ellos reciban, más lectores reciben, ¿no? Entonces, a la hora de mandar un libro así, un manuscrito así, pues es súper complicado. Y estuve en contacto con una editorial, pero no fraguó bien, porque a lo mejor el tono que yo quiero dar no es el tono que ellos están en su línea de publicación. Entonces decidí de autopublicarme yo misma hasta que encuentre un contrato editorial que me favorezca, ¿no? Que esté en línea con lo que yo quiero transmitir a mis lectores. Y la verdad es que, aunque no haya sido por editorial, yo la verdad me siento súper orgullosa. Muy bien, qué bien, qué bien. Nos has contado el significado de ese título, pero yo quiero conocer también cuál ha sido ese mensaje que quieres trasladar, el objetivo con el que has escrito el libro. Pues el objetivo por el que yo escribo este libro es porque se deje de romantizar las cosas que no pueden ser romantizadas, porque lo veamos tan de lejos y realmente puede ser tu hermana, puede ser tu prima o puede ser tu madre. Entonces, una historia así yo creo que merece ser contada, y a lo mejor tú lo ves tan lejos porque nunca has escuchado
la vida de una persona así. Entonces, al yo contarte la historia de 3 mujeres, porque en este libro la protagonista principal es Sara, pero también hablo de 2 más que se llaman Mayra y se llaman Lana. Y lo más importante para mí es que, aunque sean 3 personas diferentes, han llegado al mismo sitio de diferentes maneras, porque claro, cada situación es un mundo y también cada persona que es víctima de trata, ¿no?, ha llegado de manera diferente, pero al fin y al cabo han llegado al mismo sitio. Entonces, lo que yo quisiera transmitir es que por X manera o por Y han llegado a lo peor que puede llegar el ser humano, a la deshumanización, a que no se les trate como personas, y yo quiero hacer ver que estos casos son reales y que no es un porcentaje, que es una persona. Que es una persona y que además eso ocurre y puede ocurrir muy cerca de donde estamos, que como bien has dicho siempre parece que lo dejamos como muy lejos, pero esto ocurre y ocurre cerca de nosotros. No sé si también a la hora de escribir este libro has tenido que documentarte, has tenido que investigar más profundamente sobre este tema. Claro, imagínate muchísimo, claro. Porque yo, mi principal objetivo era acercarlo muchísimo a la realidad. Entonces, lo principal fue buscar fuentes confiables, ¿no? Y a lo mejor artículos periodísticos que te hablan de, por ejemplo, si hay 54.000 personas, ponte un número así, ¿no? 54.000 mujeres que están que se prostituyen en nuestro país, pues a lo mejor el 10% puede estar en riesgo de trata, porque a lo mejor pues es como una situación súper sin regularización y tal. Entonces sí, me documenté muchísimo, pero más a nivel de noticias, ¿no?, periodísticas. No sé si, ya que has investigado tanto, te has informado tanto sobre este tema en este último tiempo a la hora de redactar este libro, si ha habido algo o si cae una como más apenada, ¿no?, viendo que quizás haya más casos de los que creemos y quizás esto ocurre más asiduamente de lo que pensamos. Pues sí, la verdad, una se desilusiona un poco del mundo, pero lo bueno es que yo creo, y también me han enseñado mucho, que la literatura en sí, hay gente que cree que no, que hay gente que la literatura no es para dar un mensaje, sino para entretener y ya está. Pero yo creo que los grandes autores, por ejemplo, de aquí Juan Ramón Jiménez, yo creo que los grandes autores siempre han de estar en línea con lo que ha estado pasando en su tiempo, porque para mí la literatura y el arte en general es una forma de expresión. Entonces, al tú expresar lo que pasa en el mundo, estás dejando una huella, y entonces posteriormente pues puede ser descubierta. Eso te iba a preguntar precisamente, porque ¿cuál es tu forma, ya que te has adentrado, quieras o no, en el mundo de la literatura, cuál es tu forma de entender la literatura? ¿Cuál es tu forma de entender este arte? Mi forma de entender la literatura es como algo esencial, algo que todo ser humano necesita, porque para tú nutrir tu conocimiento, tú necesitas saber qué está pasando en el mundo. Entonces, yo apoyo muchísimo a aquellos autores que pues entretienen con libros de fantasía y etcétera, ¿no? Pero para mí, yo creo que el verdadero arte es aquel que te busca hacer ver la realidad, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, en años anteriores en España, teníamos, por ejemplo, Luis Cernuda, miles de escritores que te narraban, por ejemplo, las situaciones que habían anteriores en España y cómo tú, a la hora de estudiarlo, ¿no?, te resalta la literatura, porque en sus libros se veía la situación que había en España. Pues a mí me encantó eso y quise más o menos pues hacer lo mismo con mis libros. Has dicho que llevabas desde los 13 años, ¿no?, escribiendo, que habías escrito por primera vez. ¿Es algo que siempre has tenido ese gusanillo o te vino en ese momento y a partir de entonces decidiste escribir? A mí, cuando más me interesó, yo ya leía muchísimo de antes, ¿no?, pero nunca me dije, voy a escribir. A mí siempre me ha encantado escribir poemas,
tenía ya de más chica mi cuadernito donde me ponía a escribir yo mis poemas y tal, pero lo veía más como algo rollo hobby, ¿no? Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, cayó la cuarentena y uno se aburre tanto, digo, pues se me ocurrió la idea de una novelita, de romance, tú sabes. Y desde ahí no paré. A lo mejor tonterías que también han sido publicadas en plataformas digitales y tal, pero me di cuenta que era algo que a mí me interesaba, porque al hacerlo me sentía bien, no solo conmigo misma, sino creando los mundos, los personajes, me hacía sentir más yo. Qué bien. Vamos a seguir hablando de ese libro y también de tu trayectoria, a ver qué tienes pensado también hacer en un futuro, pero nosotros también tenemos que hablar de solidaridad y de, bueno, personas que se dedican a ayudar a otras personas, en este caso a personas sin hogar. Nuestra compañera Miriam Flores, como cada tarde, y te tengo. Miriam, muy buenas tardes. Me alegro de saludarte un día más. Te decía que hablábamos de solidaridad porque hay personas que dedican su tiempo, ¿verdad?, a ayudar a otras. Muy buenas tardes, Sergio. Así es, dedican su tiempo y su vida a ayudar a los más desfavorecidos. Nos encontramos en la sede de Cáritas de Huelva y es que vamos a conocer algunas de las iniciativas y talleres que llevan a cabo aquí a lo largo de toda la semana para las personas sin hogar o en riesgo de exclusión social. Tenemos que recordar que el Ayuntamiento ha activado un plan de emergencia para estas personas que se encuentran en la calle y con el frío que hace, pues le dan la posibilidad de pensión completa en el albergue de la mano de Cáritas. Hoy vamos a conocer, como ya adelantaba, una de las iniciativas. Para ello me encuentro con el trabajador social de Cáritas, José Manuel Gómez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué labor tan bonita hacéis aquí? Me comentabas antes que es un taller creativo de artesanía. Cuéntame, pero aparte, ¿qué más hacéis? Bueno, el taller está dentro de un centro de día para personas en situación de sin hogar. Y el centro, en principio, la idea es cubrir las necesidades más básicas de las personas, bueno, que están en situación de calle, en exclusión extrema, o que no tienen lo necesario en su vivienda para poder tener todas las necesidades cubiertas, ¿no? Estoy hablando de ducha, desayuno, lavandería y todos estos servicios. Y después por la tarde, durante la semana, hacemos talleres de artesanía, que se llama, ¿vale? Y bueno, pues la idea es que las monitoras, que son maravillosas, son voluntarias, las que tenemos aquí con nosotros, pues ellas mismas son las que crean lo que quieren que producir, para después el objetivo es venderlo, ¿no? Porque las personas que están aquí, debido a su situación, económicamente no están nada bien, entonces tienen una pequeña beca que les ayuda un poco a tirar para adelante el final de mes. ¿Cuántas personas contáis ahora mismo aquí en Cáritas o a cuántas estáis ayudando actualmente? En el centro de día, el año, ya ha terminado el año ahora mismo, y no llegamos a 800 personas, vale. Un poquito por debajo nos quedamos. Y concretamente de los talleres, el año pasado fueron 10 personas las que se beneficiaron de él, porque bueno, ahora mismo tenemos 7, 8, pero bueno, va rotando porque hay gente que se marcha, gente que se busca la vida en otra ciudad y bueno, pues se van. Y aparte, José Manuel, me comentaba que tenéis aquí las oficinas, ¿no?, que se pueden pasar las personas por aquí a ayudar, y también casas de acogida, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, también tenemos dos recursos residenciales aquí en la sede, que bueno, eso funciona en función de la situación de la persona. El equipo técnico de cada casa pues valora si puede entrar a vivir en la casa o no, bueno, y también dependiendo evidentemente de las plazas, que es la principal problemática que tenemos, vale. Que las casas están siempre completas. Tendríais, o sea, haces un llamamiento, ¿no?, a que se dé más posibilidad, ¿no?, más espacio para acoger a un número mayor de personas. Claro, que el problema de los recursos residenciales en Huelva es muy importante porque hay bastante poco. Y bueno, somos varias organizaciones que trabajamos y que tenemos algunos recursos, pero sí es verdad que se queda muy corto para la realidad que tenemos. Estamos viendo aquí algunos de los trabajos que ellos han estado haciendo, porque Sergio y a nuestros espectadores tengo que comentar que ha pasado la Navidad, pero lo cierto es que aquí se hace durante todo el año artesanía relacionada con la Navidad. Efectivamente, la mayoría de productos que hacemos son de Navidad. Vamos haciendo, vamos elaborando. Ten en cuenta que esto no es un taller productivo tampoco, que son personas pues, que vienen 3 horas durante 3 días a la semana y vamos sacando para adelante el trabajo. Entonces, como en Navidad vendemos muchos productos, pues lo que hacemos es aprovechar el resto del año, vamos almacenando y ya después se vende.
José Manuel, pues con tu permiso voy a pasar a preguntarle a Mari Carmen. Mari Carmen, te tengo aquí. Sí, tranquila, nada, tú a lo tuyo, tú a lo tuyo. Cuéntame, ¿qué es lo que estáis haciendo ahora actualmente, esta tarde? Pues esta tarde hemos empezado a hacer una serie de... El nuestro fue ayer volvimos de nuevo, después de la Navidad. Entonces hacemos pues lo que veis, aquí estamos haciendo distintas cosas, ahora estamos haciendo unas ovejitas parecidas a estas. A ver. Aquí, ay, qué bonita. Se sientan y le caen las patas así hacia abajo. El cuerpo, porque hay hacemos belenes, como veis, sí. E intentamos siempre aprovechar, hacer cosas recicladas. Aquellos, por ejemplo, de leche y de lo vamos a coger con tu permiso para poder... Bueno, una pena que se nos haya quedado congelada la imagen, a ver si podemos recuperar la conexión próximamente, pero desde luego es una labor fundamental. Decíamos que quizás en Navidad es cuando más valor se le da a estas personas vulnerables, a estas personas en situación de calle, sin hogar, pero nosotros prometemos hacerlo y darle esa voz durante todo el año. Laura, hablábamos de tu libro y de ti, de tu trayectoria. Bueno, ahora ya que tienes tu primer libro publicado, ¿cuál es el siguiente paso? Pues inmediatamente después lo que quiero es buscar a lo mejor una editorial que se apegue más a mí, que sea con las características que me interesan y desde luego seguir con mis estudios. Quiero hacer la filología inglesa, los estudios ingleses aquí en Huelva y ojalá me fuera posible vivir de esto, la verdad. Ojalá, ojalá. Pero como ya sabes es un mundo muy complicado. Pero vamos que... Hay que intentarlo al menos, hay que intentarlo claro. al menos, por ti que no quede. Ahora recordamos la fecha, pero ya parece que tenemos de nuevo a nuestra compañera Miriam para hablar de esa importante labor que se hace. Miriam, retomamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí seguimos con Mari Carmen enseñándonos algunos de los productos que están haciendo aquí, que ellos hacen manualmente, nunca mejor dicho. Sí, aquí todo es manual. Enséñalo, Mari Carmen, ¿qué es esto? Estos son unos belenes que hacemos con retazos de tela que nos dan o que tenemos en casa. Esto pues tejemos el pelo, después lo deshacemos para que el pelo esté rizado, lo pintan ellos y bueno... Vamos a coger de nuevo porque yo creo que justo nos hemos quedado sin conexión cuando estaba para enseñarlo en casa. Un Belén completo, ahí lo tenemos. Un Belén completo que está hecho con botes de bebibles, de los lácteos bebibles, eso. Son la base de los cuerpos y el resto pues son trozos que compramos de fieltro o que nos dan o que, en fin, las cunas las hacemos también nosotros. Tenemos otros belenes que no están aquí, que las cunas las hacemos con latas de atún. Claro, ya. Que las pintamos con lo que vaya viniendo, Mari Carmen. Y tú, como la otra monitora, soy voluntaria, Somos voluntarias, ¿no? Sí. Ay, mira, aquí lo enseña. Aquí tenemos las cunas, ¿no ves? ¡Hala, qué bonito! Le ponemos una folita, los pintamos. Muy curioso, le ponemos sus encajes. Os gusta, se nota, ¿eh? Se nota. Lo invisible de muy, la sociedad. Sí, muy bonito, sí, señor. ¿Y sois voluntarias? ¿Todo el mundo puede ser voluntario? Hombre, todo el mundo que tenga un perfil determinado, es decir, tiene que tener un perfil de entrega, de querer hacer las cosas por los demás con generosidad, de poder dar tu tiempo, tenerlo y poderlo dar. Claro. Y nosotros llevamos ya muchos años aquí, yo llevo ya 13 o 14 años aquí de voluntaria. Sí que son, y ellas pues también llevan muchos años, a medida que nos vamos jubilando, pues nos incorporamos aquí porque mientras trabajamos complicado. Muy bien, pues con tu permiso voy a terminar preguntándole, creo que algo muy importante y necesario a José Manuel. Quiero preguntarte ¿qué necesitáis en Cáritas? Aprovecha la conexión para hacer un llamamiento que lo que más se necesita ahora mismo. Nos quedamos sin tiempo. Pues mira, te puedo decir dinero, te puedo decir recursos, pero sobre todo porque es una seña de identidad nuestra, personas voluntarias, personas comprometidas, que tengan un ratito para echarse una mano a los demás
que no cuesta tanto, de verdad, y que no implica, no estamos hablando de mucho tiempo. Yo tengo aquí vienen personas voluntarias, que el centro funciona con cerca de 30 voluntarios, que vienen 3 horas a la semana, que tampoco es una cosa que nos quita mucho tiempo, ¿no? Y quizás muchas veces estamos en casa aburridos y bueno, pues podemos venir a aprovechar, porque además es muy rico, ¿eh? La persona que viene de voluntariado al final entra en contacto con otras realidades que no conoce, pero que bueno, que al final son personas como nosotros, con sus preocupaciones, sus ilusiones, y la verdad que normalmente la gente que viene se queda y está muy satisfecha. Eso es, pues enhorabuena, José Manuel, porque esto es lo que podemos deciros. Gracias por el trabajo tan importante y necesario que hacéis también por la sociedad de Huelva. Sergio, nosotros vamos a dejar aquí esta conexión, dejamos ahí las palabras de José Manuel, muy importantes también, y eso es todo. Todo aquel que tenga un poquito de tiempo libre, que se venga por aquí por Cáritas, que hace falta. Sí, Miriam, muchas gracias por enseñarnos esa parte solidaria de Huelva, la gente que arrima el hombro y que ahí lo ven, de manera voluntaria, pues ofrecen su tiempo y su ayuda a aquellos que más lo necesitan para hacer cosas tan bonitas como esta. Muchas gracias, compañera. Enseguida volvemos contigo, porque efectivamente esto es lo que hace grande a la sociedad de Huelva. Laura, vamos despidiendo. Yo te agradezco que hayas venido, que nos hayas contado acerca de tu libro. Si te parece, ya por último, recordamos la fecha de la presentación, que va a ser esta misma semana. Pues la fecha de la presentación es este mismo jueves, 15 de enero, y es en la Biblioteca Provincial de Huelva, aquí en el centro. Pues todo el mundo está invitado, por supuesto, a asistir y, por supuesto, a adquirir este libro, Cordero de Sangre. Así que, Laura, nada, te agradecemos que hayas venido mucho. Y nada, aquí tienes tu casa para cuando lo necesites. Y nada, adelante y enhorabuena con este proyecto tan bonito. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir contándole muchas cosas, tenemos mucha tarde por delante aún. Será la vuelta de publicidad, quédense, que les esperamos aquí en Teleonúa. 6 menos 25 de la tarde y continuamos en directo aquí un día más, una tarde más en Mucho que Contar. Decía al inicio del programa que una de las pretensiones que teníamos era poner en el centro de las personas a este magazine, ¿no? Que fueran las protagonistas, y en efecto es lo que vamos a hacer también en el día de hoy con Jaime de Vicente, a quien le tengo que dar ante todo la enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Y a la gente enhorabuena porque, bueno, aún quien no se haya enterado, ayer se concedieron, se nombraron las medallas de Huelva del año 2026, Jaime galardonado con la medalla a la cultura. Bueno, sí, podríamos decir que Jaime de Vicente, como presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, que es la entidad onubense que organiza el Otoño Cultural Iberoamericano, que por cierto acaba de cumplir en la última edición del otoño sus 18 años, su mayoría de edad. Qué bueno, qué bueno. Ahora vamos a hablar sobre ello, pero yo quiero conocer tus sensaciones, sus sensaciones cuando te nombran, cuando te llaman y te dicen que te van a conceder la medalla de Huelva. Supongo que un honor enorme, ¿no? Bueno, efectivamente. Nosotros llevamos, decía antes, 18 años trabajando dentro de la asociación y antes, porque hay que decir que la primera etapa del Otoño Cultural Iberoamericano, la mitad de sus 18 años, se desarrolló en el seno de la Fundación Caja Rural del Sur, que era quien lo organizaba, y en aquella época yo era su director. Después pasó la gestión a la Asociación Cultural Iberoamericana. La Fundación Caja Rural del Sur sigue presente como patrocinadora principal junto con la Diputación de Huelva y también el Ayuntamiento de Huelva y otras muchas entidades que ayudan y colaboran, porque se puede decir que este proyecto, el Otoño Cultural Iberoamericano, es un proyecto colectivo donde muchas personas físicas, personas jurídicas, amigos, colaboradores, patrocinadores, pues hacen posible esta muestra que de algún modo refleja la vocación iberoamericana de Huelva o pretende reflejarla. Después de un trabajo de década, ¿qué significado personal en este caso tiene el reconocimiento como esta medalla de oro de Huelva? Bueno, puede decirse que la gente que estamos en la asociación nos gusta la cultura, nos gustan los intercambios culturales y sentimos esa vocación iberoamericana, que yo traduciría en una frase en que tenemos, aparte de nuestras patrias nacionales o nuestra patria chica, pues tenemos una patria supranacional que se llama Iberoamérica, porque comprende una serie de pueblos,
la mayor parte han quedado ya, están al otro lado del Atlántico. En este nos quedamos España, Portugal o incluso Andorra, que también participa dentro de esta comunidad. Y de algún modo tenemos una satisfacción por aquello que hacemos y por ver que obtienen resultados y que se obtienen frutos de cultura y de estrechar los lazos y la hermandad entre los ciudadanos de uno y de otro lado del Atlántico. Dicho esto, evidentemente cuando llegan reconocimientos, y alguno tan importante como el de la Medalla de la Cultura de la ciudad de Huelva, pues es muy de agradecer, es un honor y al mismo tiempo es un estímulo y un acicate para continuar con nuestra labor. Qué bueno, qué alegría escuchar eso, ¿eh? Si tuvieras que, ha citado que es fruto de un trabajo, ¿no?, colectivo, que hay muchas personas implicadas, pero si tuviera que dedicar este galardón, este reconocimiento, ¿a quién lo haría? Bueno, yo diría que a la ciudad de Huelva. Esto, el Otoño Cultural Iberoamericano, o CIB, como lo llamamos abreviadamente, nace en la ciudad de Huelva, como decía, en una institución onubense como la Fundación Cajasol del Sur, adquiere una personalidad autónoma, tiene una serie de apoyos externos. Antes he olvidado citar la Junta de Andalucía, que, bueno, la Junta de Andalucía ha sido la que uno de nuestros proyectos más queridos, que es la traducción de Platero y yo, una obra como Platero y yo, tan nuestra, de Juan Ramón Jiménez, a idiomas originarios prehispánicos, concretamente el año pasado al guaraní. Y bueno, no solo tuvimos la satisfacción de que se presentara en Huelva y también en Sevilla, sino que se presentó en países donde la lengua guaraní es importante, incluso como en Paraguay es lengua cooficial con el español. Es el único caso de un lenguaje originario prehispánico que continúa siendo idioma oficial, aunque junto con el español, evidentemente. Pues esta presentación en Argentina, en Paraguay y en Uruguay fue posible gracias al apoyo de la Junta de Andalucía. Bueno, no olvidé antes citarla y ahora con esto creo que subsano se olvidó también. Entonces, evidentemente, lo hacemos porque nos gusta y porque tenemos vocación para hacerlo. Pero estos reconocimientos indican que, bueno, que también hay un eco en el público de Huelva y de otras ciudades, porque hay que decir que aunque el 80% de nuestras actividades es en Huelva, habitualmente tenemos exposiciones también pues en Sevilla, en Córdoba, en Cádiz, en Granada, al otro lado del Atlántico, en México, en Argentina fundamentalmente. Y bueno, y con todo esto, estos reconocimientos sirven también un poco para unirnos más en esta labor colectiva a la que me refería antes. ¿Cómo ha visto evolucionar la vida cultural de Huelva en estas últimas décadas? Bueno, pues yo diría que, por quedarnos en estos 18 años, o si quieres, en lo que llevamos de siglo, en el primer cuarto de siglo que acaba de transcurrir, yo diría que hay un avance o avances importantes. Avances por una parte, y que es lo más importante en la percepción del público. A principios del siglo era muy frecuente que a lo largo de la semana en Huelva hubiera 2 o 3 eventos de carácter cultural, bien fuera de carácter literario, escénico, teatral, exposiciones, etc. Y te llamaban para inauguraciones, algunas hacíamos nosotros también desde la Fundación Cajasol del Sur en aquella época, pero en estos momentos, 25 años después, es muy raro el día que no es que no haya ningún evento, sino que coincidan bastantes de calidad, y cuando alguien quiere hacer un seguimiento, pues se ve con dificultades porque coinciden en el tiempo. Es cierto. Lo cual a veces requeriría un poquito más de coordinación también, que quizá nos falta avanzar en ese sentido, pero sobre todo es porque hay muchas cosas que quiere decir que el público de Huelva se interesa y responde a los estímulos culturales, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, Huelva ha sido siempre deficitaria en instalaciones o en dotaciones. Nosotros en estos años hemos visto, por ejemplo, nacer el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, con la aportación importantísima de una persona, Rafael Terán, presidente de la Asociación de la Prensa, por una parte, y de la propia asociación, y luego por la implicación del Ayuntamiento en su gestión, que hace que lo que era algo muy singular, como un centro de la comunicación sin igual en toda España y yo creo que en pocos sitios del mundo. Pero era casi un desconocido para la propia gente de Huelva, ya no lo es. Incluso inicia ese precioso paseo por el muelle
del Tinto, llamado del Tinto, hasta la ría, ¿no? Eso es, digamos, un logro de estos tiempos pasados. Pero el año pasado tenemos la puesta en marcha de Santa Fe, de la habilitación del cuartel antiguo, yo lo conocí como cuartel de Santa Fe y como oficinas después, pues que se convierte en un centro también absolutamente singular y bueno, en el cual también estamos con proyectos junto con el Ayuntamiento de Huelva para hacer cosas interesantes en esta primavera. Y bueno, y luego proyectos inmediatos, pues tenemos también una serie de ellos. Hace poco nos hablaban del nuevo impulso para el Banco de España, o el antiguo edificio del Banco de España, que se convertirá en un museo y al que vendrán la obra, el legado de artistas tan onubenses y universales como José Caballero, y bueno, y otros proyectos que hay igualmente en marcha y que se unen a los tradicionales, a la Casa Colón, a la Sala de la Provincia en la Gran Vía, al Centro Cultural de la Caja Rural del Sur, a la Universidad, esa preciosa sala de exposiciones de Cantero Cuadrado, que no es muy conocida, pero que debía serle porque normalmente tiene una programación estupenda y es una sala preciosa y está un paseo, aunque en Huelva decimos que está lejos, pero en Huelva yo diría que no hay nada lejos. Todo efectivamente, está todo cerca. Y bueno, nosotros dentro de que somos todo lo contrario a un festival especializado, porque tocamos, digamos, todos los palos de la cultura y nada de la cultura de calidad, y que bueno, hay dos líneas directrices. Una es, como hablaba antes, la conexión con Iberoamérica y con intercambios culturales en los dos sentidos, y el otro es, por supuesto, la promoción de los creadores locales. Importantísimo, Huelva, en mi opinión, además, está viviendo un momento dulce, tanto en creadores literarios, poetas, que están en la mente de todos, como en artistas plásticos, pintores, escultores, como en fotografía. Sí que hay que decir aquí, por poner una nota triste, la desaparición de una programación como la Latitudes, que ponía a Huelva en el centro de la fotografía mundial 2 meses en la primavera. Pero bueno, yo espero que este festival u otros se recuperarán también para Huelva. Y bueno, al final, por hablar de un eslogan también, nosotros estamos proponiendo uno y lo lanzamos siempre que podemos y aprovechamos también la hospitalidad de este programa Mucho que Contar para lanzarlo, que es Huelva, capital capital europea de la cultura iberoamericana. O sea, pensamos que cuando se hable en el futuro de cultura iberoamericana hay que tomar a Huelva como una referencia indispensable. Por supuesto, claro que sí. Jaime, se me viene a la cabeza una pregunta y es que ¿qué encontró en Huelva que no lo había en otros lugares? Muchas cosas. En primer lugar, en Huelva es como un pequeño continente, como una pequeña España. Y Huelva es muy variada desde sus costas magníficas, y que no voy a alabar ahora porque están suficientemente reconocidas, hasta su sierra impagable. Su sierra con sus paisajes, con su vegetación, también con su gastronomía. Una de las cumbres de la gastronomía mundial está en Huelva, el jamón de Jabugo. No hace falta hacerle publicidad porque la tiene toda. Y también está dentro del Otoño Cultural Iberoamericano, aprovecho para decir un evento puntual, que es una cata de libros, vino y jabugo. O sea, mezclamos un evento literario con una degustación de jamón y una cata de vinos, que eso sí es más conocido y más tradicional, de la mano de las dos denominaciones de origen. No lo hacemos tampoco con empresas particulares, sino con las dos denominaciones de origen. Y hay que decir que esto, aparte de que es bonito hacerlo en Huelva, lo hemos llevado a Madrid y lo hemos tenido, por ejemplo, en la residencia anexa a la Embajada de Argentina, la residencia del embajador, con un público formado mayoritariamente por corresponsales de prensa iberoamericana que sirven de eco al evento. También lo hemos hecho en la Embajada de México y en otros sitios también punteros de la capital de España, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, como otros muchos que podríamos decir, de una programación muy rica y muy variada que empieza a primeros de septiembre, inmediatamente después del verano de agosto, y termina pues con el año. Antes decíamos termina, ahora podríamos decir que casi termina, porque seguimos con exposiciones vivas en estos momentos. En estos momentos, en el Kodak de Gibraleón se puede ver figuraciones, una muestra hiperrealista de dos grandes creadores de Huelva, Pedro Quesada con sus paisajes y Mona Rodríguez con sus retratos humanos y de animales. Pero también estamos proyectando
también inmediatamente exposiciones que irán también a alguna va al Kodak de Gibraleón, otras van a Isla Cristina, en fin, que realmente el otoño para nosotros va a desplazar una parte de su programación al invierno, a la primavera, y vamos a estar presentes todo el año con arte, con literatura, con música, con poesía. Qué bueno, qué bueno. Hemos hablado, Jaime, del crecimiento, de la evolución que ha tenido la vida cultural de Huelva, pero ¿qué le falta para terminar de empaquetar y que sea todo un referente? Pues mira... Si es que le falta algo, claro. Yo creo que sí que le falta algo. Y bueno, como tampoco hay cuestiones que son evidentes y que son mejorables, yo creo que se pueden decir también con espíritu constructivo. Por supuesto. Yo echo de menos en Huelva el mecenazgo privado de la cultura. O sea, en Huelva hay grandes empresas, algunas onubenses y otras que han venido de fuera, que están, por ejemplo, en el polo de industrias químicas. Y bueno, yo echo de menos un mecenazgo en la cultura. Es verdad que hay entidades, no voy a citar a ninguna, pero hay algunas que sí que se distinguen y que tienen una actividad propia. Pues una, en los próximos días, pues va a entregar unos importantes premios de fotografía y tiene otras actividades también. Pero la mayor parte de ellas tienen una obra cultural y una obra social, cumplen con su responsabilidad social corporativa, la responsabilidad que es una responsabilidad empresarial, y estamos hablando desde un edificio que ocupa la sede de los empresarios de Huelva, pero su enfoque de apoyo hacia la cultura, que también necesita apoyos económicos para desarrollar todos los proyectos que se piensan y que se crean, yo creo que es un nivel muy bajo todavía. Es una asignatura pendiente. ¿Cómo? No sé si me vas a preguntar, pero si no, te contesto yo. ¿Cómo podemos contribuir a paliar ese déficit en algún modo? Pues lo estamos haciendo ya. Por iniciativa conjunta de la Asociación Cultural Iberoamericana, que es el nombre de nuestra asociación, y la FOE, la Fundación de Empresarios de Huelva, acabamos de constituir una fundación nueva, de nueva creación. Las escrituras se firmaron el último mes del año pasado, que está formada por la Fundación de la FOE, la Fundación de la Caja del Sur, la Fundación Cajasol, y el cuarto socio es nuestra pobre Asociación Cultural Iberoamericana, porque somos la única de las cuatro que no está respaldada por una potencia empresarial o financiera, como es el caso de la Caja Rural o el caso de Cajasol, ¿no? Que también es interesante que estén juntas dos fundaciones que están ligadas a empresas financieras muy andaluzas y muy onubenses, hay que decirlo también, pero que compiten en el campo comercial y sin embargo se juntan para unir sus esfuerzos en pro de la cultura. La nueva fundación, que se llama Fundación del Arte y la Cultura de Huelva, y nuestra Asociación Cultural Iberoamericana van a colaborar muy estrechamente para traer proyectos a la cultura de Huelva, proyectos de cultura a la provincia de Huelva que van a enriquecer sin duda su patrimonio y su bien hacer cultural. Se iba a preguntar, ¿cuál es el objetivo de esa nueva fundación? Bueno, yo creo que su nombre lo define un poco. He dicho que es Fundación del Arte y la Cultura de Huelva. Entonces, lo que se trata es de fomentar aquellas iniciativas artísticas que sean válidas, que sean interesantes, el fomentarlas y el contribuir también a estimularlas. O sea, ser también, no solo ser un receptor, y ahí nuestro papel de la asociación yo creo que va a jugar un papel de cierta importancia. No solo decir, nos llegan proyectos y vamos a buscar recursos para financiarlos, desde, por supuesto, contando también con la iniciativa pública, pero muy especialmente desde la iniciativa privada y el mecenazgo privado, sino que también vamos a pensar y a idear proyectos nuevos que contribuyan al desarrollo cultural de Huelva y a reforzar este papel de puente entre los dos continentes. Hablamos del otoño cultural iberoamericano en los OCID. ¿Cómo recuerda esos inicios? ¿Cómo fueron esos inicios para que hoy en día estemos hablando de que sigue vigente, ¿no? Tenga esa vigencia hasta ahora? Bueno, pues nosotros decimos siempre que nacimos en el año 2008. Acabamos de cumplir, como decía antes, 18 años. Por cierto, con un concurso que se va a repetir para jóvenes creadores. Ha sido un concurso para los jóvenes que el año pasado cumplían 18 o 19 años. Los que habían nacido en el
18 o 17, los que habían nacido en el año 2008, cuando nosotros, que cumplían 17 años el año pasado, y también los que habían nacido el año antes, que cumplían 18 años. Entonces es un concurso muy sui generis, porque no tiene un primero, un segundo, un tercer premio, tenía 18 seleccionados precisamente, sin un orden entre ellos, y el tema del concurso era absolutamente libre. O sea, cualquier joven que cumpliera esa edad, 17 o 18 años, la misma del OCID, pues podía presentar pues desde un cuadro, que ha habido muchos, desde un relato, desde un vídeo, lo que su creatividad le impulsara. Y entre ellos se hacía una selección para dar unos premios y a unas producciones culturales que estuvieron expuestas durante un par de semanas en el Centro Municipal de La Morana también, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco esa sensación de nacer con y ir creciendo con una promoción de jóvenes, creo que también es significativa. Pero preguntabas que cómo nació, y quizá me he ido un poco por las ramas. Pues precisamente nació o se gestó un año antes con un salón del libro que, por cierto, el coordinador era Huberto Stabile, otro gran promotor de la cultura de Huelva, hoy día ejerciendo sus funciones culturales, ya no en Punta Umbría, donde tenía su asiento profesional antes, sino en Cádiz, al frente de una fundación como la Fundación Alberti, muy importante. Pues él, colaborando con la Fundación Caja Rural del Sur, promovimos un salón del libro iberoamericano. Ese salón se iba a repetir el año 2008 porque fue un éxito, pero al salón se le añadió pues una recreación de la fiesta de muertos mexicana, una exposición que vino al Ministerio de Cultura con el Cervantes, algún tema musical, y pensamos que ya lo de Salón del Libro se quedaba un poco, bueno, por supuesto un Salón del Libro es un templo de la cultura siempre, pero se quedaba un poco estrecho de acuerdo con esa, digamos, es como un poco si rompiera las fronteras del libro, y la cultura siempre va a romper fronteras también, y se convierte en algo más importante, y lo nombramos Otoño Cultural Iberoamericano, que ha seguido creciendo y diversificándose con eventos, por citar alguno del año pasado, pues por ejemplo Bosques de la Poesía, que es un recital asociado a una plantación forestal y que es un movimiento que llega de América y que intenta ligar lo que es la poesía, la cultura, la poesía, a un acto de conservación de la naturaleza como es una repoblación forestal. Esto lo hemos hecho ya años anteriores en la parte aquella de Doñana que se quemó, y era en el término de Moguer concretamente, hicimos una primera plantación. Lo hemos hecho hace 2 años en los Montes de Cartaya y este año pasado en un lugar tan significado como Marismas del Odiel, para Huelva Capital. Y ese año mismo se concedió un premio importante que tenemos, importante por los que lo han recibido a lo largo de los años, que es el premio CIBA a la Cooperación Iberoamericana. Se lo dimos a los 3 creadores, 3 poetas argentinos, que fueron los que crearon este movimiento que se extiende ya por toda Iberoamérica y de la mano nuestra también en España y en Huelva. Porque era importante, bueno, era y es importante tender puentes entre Huelva, en este caso, e Hispanoamérica. Bueno, evidentemente hay una fecha histórica que es el 1492, y yo no diría el 12 de octubre, sino para nosotros especialmente el 3 de agosto, que es el día de la salida de las carabelas. Ese día se inaugura, se empieza, vamos, lo que entonces muchos pensarían que era una aventura loca, disparatada, y que sin embargo pues abrió un capítulo nuevo en la historia de la humanidad. Y bueno, esa historia que unos la ensalzan, bueno, en mi época más joven, pues nos hablaban de la España imperial, que no se ponían el sol en sus dominios, etcétera, etcétera, y todo era gloria. Y bueno, desafortunadamente en estos momentos hay personas o hay entidades, incluso hay representantes de países que solo ven las sombras de ese proceso histórico. Evidentemente hay páginas que nos gustaría olvidar a todos, páginas tristes. Como en todas las historias, nosotros no hace tantas décadas hemos salido de una guerra civil fratricida y Europa de una guerra mundial, pero al final la historia va, digamos, cerrando heridas, o así creo yo que debemos verlo, y lo que queda es lo positivo. ¿Qué es lo que queda? Pues queda fundamentalmente la palabra, un idioma, o 2 idiomas diría, incluyendo el portugués, que hablamos pues 400 millones de personas en el mundo. Hay quizá un concepto de ver la vida similar, parecido también,
Yo no sé si a ti, Sergio, te pasa, pero tú cuando se está hablando con un iberoamericano o has tenido aquí a alguien en la entrevista, luego no, cuando lo cuentas dice, he estado con un extranjero. No, extranjero a lo mejor suena para un sueco o para un alemán que están con nosotros en la Unión Europea, ¿no? Pero sin embargo, con la gente de Iberoamérica, muchos ahí establecidos. Nosotros tenemos en la asociación, en estos momentos somos creo que 55 socios, amantes de la cultura, y de ellos ya hay una cifra significativa que son de México, de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Entonces, nosotros sentimos esa hermandad fundamental y sentimos que son compatriotas nuestros. También esto hay que decir, por poner una nota un poquitín ácida o amarga, siempre bien intencionada, que he hablado y me he referido a países que en momentos nuestros, como principios del siglo XX, en una grave crisis económica en España, que se pasaba auténtica hambre, que se iban a hacer las Américas, como lo llamaban entonces, y encontraban allí una segunda patria. Luego algunos regresaron, concretamente mis abuelos fueron emigrantes y mi madre nació en Argentina. Bueno, volvió de muy pequeña. Pero esto es una pura anécdota y, ya digo, mi madre no se acordaba, no tenía ningún recuerdo directo, sino lo que le contaron. Pero creo que está mucho más reciente, está hablando de principios del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, pero podemos hablar de nuestra guerra civil con ese triste exilio. El exilio siempre es triste. Pues ahora nosotros, esta inmigración latinoamericana especialmente, o iberoamericana como nos gusta decir a nosotros, pues son gente que se integra con mucha facilidad con nosotros, porque yo creo que realmente nos sentimos formando parte de una misma patria supranacional, como decía antes, que se llama Iberoamérica. Jaime, por ir cerrando un poco, ¿qué mensaje le gustaría dejar, le gustaría trasladar a las nuevas generaciones? Pues en el ámbito cultural, por supuesto. Pues yo creo un poco que es un poco lo que hemos venido diciendo en esta charla, que para mí está siendo muy agradable y que me siento pues muy unido y muy empático con vuestros espectadores en estos momentos, con los espectadores de Teleonuba. Yo diría que independientemente de que están viviendo unos momentos apasionantes, con problemas, pero todas las generaciones lo han tenido, pues que aprovechen todas estas ventajas técnicas de las que disponen hoy, de las nuevas tecnologías, para conocer mejor, porque a veces quizá se tiende a estudiar e interesarse por estas nuevas técnicas, pero olvidarse de las lecciones de la historia. Las lecciones de la historia son impagables y sobre todo cuando penetras, y tengo experiencias dentro de mi propia familia, de personas jóvenes, de personas de otras generaciones, cuando penetras y te interesas por esto, te encuentras un mundo apasionante en el cual, bueno, se van a ver no solo como espectadores, sino partícipes y protagonistas. Y este mundo, repito, para nosotros se llama Iberoamérica. Qué importante, qué curiosa esta reflexión, Jaime. Permíteme, porque ha citado anteriormente el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, y precisamente nos vamos a ir hasta ese punto porque sin duda es una de las primeras actividades del año, de este 2026, la que nuestra compañera Miriam Flores, que ahí te tenemos ya, nos vas a contar, ¿no? Que se trata de una exposición, en este caso, a través de un concurso fotográfico. El Centro de Comunicación Jesús Hermida inicia el año con una nueva exposición, y es que no tiene otra que el paraje natural de Marismas del Odiel como protagonista. Por ello me encuentro con su director coordinador, Manuel Soto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué manera de iniciar el año, ¿no? Aquí trayendo las cositas de la tierra. Cuéntanos. Claro que sí, pues mira, empezamos el año 2026, que ya auguro y os adelanto que va a ser otra vez con muchísima vida y con muchísimas actividades, con una exposición que organiza la Concejalía de Cultura, que es un concurso de fotografías que ha hecho, que se llama Alas del Odiel, en el que estaba destinado pues a fotografiar la vida aviar del paraje de Marismas del Odiel, un paraje maravilloso, y que se cuenta a través de estas 17 fotografías. Han sido más de 140 fotografías las que se han presentado al concurso, y el jurado ha elegido a 17, que son las que se encuentran ahora en esta exposición que inauguramos hoy y que vamos a tener hasta el martes que viene.
si te parece, Soto, ya con toda la confianza del mundo, Sí. vamos a hablar más adelante con Nacho, que nos hable un poquito más de esta exposición, pero adelantándonos a este 2026, yo te tengo que preguntar, ¿qué se prevé para este año aquí en el Centro de Comunicación? Bueno, pues estamos en la confección, en la producción de muchas de las actividades. Estamos elaborando muchas exposiciones, que es un poco el fuerte que va a tener este año 2026, porque esta sala, cuando acabe esta el martes que viene, se va a iniciar una remodelación. Aquí vemos estas telitas, que detrás están los cristales de las ventanas del centro, pero va a llevar unos paneles más rígidos. Vamos a elaborar para que se puedan albergar otro tipo de exposiciones aquí, y luego pues vamos a seguir la línea de los grandes escritores, las grandes figuras del periodismo español, que van a seguir visitando este Centro de la Comunicación. Así que en ello estoy, buscando escritores y buscando periodistas. Pues nada, Soto, enhorabuena por supuesto por este inicio de año apostando por la cultura y de una forma muy regional, no local, lo nuestro, las marismas del Odiel. Nosotros, Sergio, los vamos a dejar aquí. Ya estamos viendo que ha llegado Nacho Molina, él va a ser el encargado de presentar esta exposición, como bien antes comentaba Manuel Soto, y ahora vamos a pasar a hablar con él dentro de unos minutos. Gracias, Miriam. Esto ha sido una breve pincelada de lo que nos viene de esta primera exposición del Centro de la Comunicación Jesús Hermídas. Enseguida vamos a volver contigo a la vuelta de publicidad para seguir contándonos todo lo que acontezca en esta inauguración de este centro que hemos comentado que es referente en España. Jaime, yo le tengo que agradecer que haya venido, hasta mucho que contar, porque aquí en Huelva la realidad es que tenemos mucho que contar, y en el ámbito cultural, por supuesto, y además le tengo que dar la enhorabuena una vez más por esa concesión de la medalla de Huelva. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Una medalla que, como dije antes, es de muchas personas y entidades. Claro que sí. Pues Jaime, muchas gracias. Gracias por haber venido hasta Mucho que Contar. Enseguida les vamos a contar más acerca de esa exposición del Centro de la Comunicación Jesús Hermídas, y ya les adelanto que también tenemos que contarles cosas relativas al Recreativo de Huelva. Lo haremos a la vuelta de publicidad. Muy buenas tardes de nuevo, continuamos aquí en Mucho que Contar. Decíamos que le íbamos a hablar del Recre, al igual que lo hicimos en la última parte del día de ayer. En este caso nos acompaña el presidente de la Peña El Milenio. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Te hemos tenido aquí un momentito, has tenido que dejar la Peña en manos de otra persona, ¿no? Sí, pero está en buenas manos, no te preocupes. Está en buenas manos. Sí. Y nuestro compañero Alejandro otra vez aquí. Alejandro, buenas. Buenas tardes de nuevo. Pues para hablar del Recre y de todo lo que acontece en relación a la Peña, que tiene mucha actividad, ¿no, Pepe? Sí, nosotros tenemos que en el año tenemos 7 o 8 actividades de charlas, coloquios con los futbolistas, y ahora el día 23 tenemos la fiesta de los niños de la Peña Junior, que hemos hecho 25 años de Peña, que es la primera Peña federada infantil que hay en España, que nos dieron el galardón, nos lo dieron en Vigo, y le vamos a hacer una fiesta. No la queremos hacer durante los Reyes porque los niños están saturados de juguetes y de cosas, y ahora se la vamos a hacer el día 23 con una merienda y unos regalitos que le vamos a dar. Qué bueno. ¿Cuántos años llevas ligado a la Peña? Pues 26 años. 26. La Peña es grande. La Peña de los Niños tiene otro presidente. Claro, porque la pequeña, la juvenil, nace 2 años después, ¿no? Un año después. Nace un año después. Entonces, ahí están los hijos de los socios que quieren estar hasta los 16 años, están. Que quieren seguir después la grande, siguen, que no, pues se borra. Pero es totalmente gratuita, ahí no paga nadie nada. En la Peña de los Niños no paga nadie nada. Y tenemos que hablar también de las charlas coloquio, que el próximo jueves, día 29, a las 8 de la tarde, ya hemos tenido 2. Esta va a ser la tercera de la temporada, ¿no? La tercera de la temporada. Esta estaba fuera del marco del recreativo. No va a ser todo recre. Queremos también darle cancha a todo el mundo. Y le vamos a dar cancha al árbitro de primera edición de Huelva, Alejandro Quintero. ¿Y qué aceptación tiene? ¿Tiene buena aceptación estas charlas coloquio? Sí, la Peña se llena. Claro, todas las charlas se llenan la Peña. Qué bueno, qué bueno. Se nos queda chica, vamos. Alejandro, me decía cuando preparábamos el programa que le tiene mucho cariño, ¿no?, a esta Peña. Sí, hombre, es mi Peña.
Además está en un barrio muy querido, en el barrio de Pérez Cubillas. Y sí, las actividades allí pues tienen una gran aceptación, una acogida brutal. Yo he tenido la suerte también de moderar algunas de las charlas, coloquios, y me lo he pasado muy bien. Me he divertido muchísimo porque creo que son momentos de recreativismo en los que podemos ver la unión entre la afición y los jugadores, o los entrenadores, las personas que estén allí presentes para atender en este caso a los aficionados, y son momentos increíbles llenos de recuerdos, de vivencias y también pues intentando sacar un poco de información, ¿no? Porque muchos aficionados van para eso, para saber cómo se encuentra el equipo, cómo se preparan los partidos, etcétera. Pepe, ¿cuál es la importancia que pueden tener las peñas para una afición de un equipo, en este caso como el del Recre? Porque claro, hablamos de que es un lugar de encuentro, es un lugar bueno, pues para pasar el rato, hablando de algo que quizás nos distraiga de nuestro día a día, usemos la peña como a lo mejor un refugio, algo por un momento para despejarnos y además aprovechar y compartir un rato con amigos, ¿no? Claro, allí ya te digo, y él la ha vivido, allí se vive el recreativismo puro. Allí se habla del Recre, pues se habla de todos los deportes, pero vamos más del Recre. Allí las 10 horas, 12 horas que estemos abiertos es el Recre. Recre, nada más. Y entonces nosotros intentamos dar las charlas para que no sea de domingo en domingo el fútbol a más, sino de que la gente sepa más de los futbolistas y que se acerque los futbolistas a la afición. Que el aficionado no ve a los futbolistas más que en el campo. Y ahí lo ven más cercano, le preguntan cosas, como dice Ale, y de maravilla. Ya que se habla del Recre, y en estos últimos días, ¿de qué se habla? Ya supongo que con algo más de alegría, ¿no? Yo es que siempre tengo optimismo. Yo siempre digo que vamos a ascender, pero siempre de más alegría. Hemos ganado 2 partidos seguidos, el equipo se le ve de otra forma ya, el equipo juega de otra forma, están los jugadores más animados y la afición pues entonces más animada. Ya el desplazamiento a Málaga se notó. ¿Qué recuerdos? Porque aquí estamos viendo algunas de las imágenes que también han ido nuestras cámaras, las cámaras de Tenanuba, alguna vez a ese lugar. No sé, en esas paredes, ¿qué regalos o qué contiene de especial? Porque hay muchísimas cosas. No sé si hay algo que destacarías. ¿Personal o de la peña? De la peña. No sé si ha habido alguna visita que haya regalado a alguien algo. A ver, mira, de algún socio en especial. Los hermanamientos que tenemos con Córdoba y Albacete, que están ahí en las paredes puestos, y después los viajes que hacemos, tanto las fotos ahí, y especial, si tú quieres que yo te diga alguno mío, sí, te lo puedo decir también. Claro. Pues el homenaje que me dio la Peña en Navidad. Ajá, en Navidad. La Peña Navidad. La Peña Navidad. Navidad me dio un homenaje. Qué bueno, qué bonito. A título personal. Qué bueno. Entonces se lo tengo también en un sitio bien puesto, para que la gente lo vea. Qué bonito, qué bonito. Pues ahí están todos los viajes y todo. Se guardan muchos recuerdos, de muchos viajes y de muchas vivencias, ¿no? Ya te digo, no nos cabe más, la pared no nos cabe más. Tenemos muchas cosas guardadas en la oficina. Hay que tener que comprar un edificio, ¿no? ya es muy difícil que esto lo dé. Que bueno, pero es importante que, Alejandro, que las peñas mantengan su actividad viva, ¿no? Porque eso muestra de que la afición recreativista está viva, ¿no? Sí, además que, si no me equivoco, Pepe, la peña abre todos los días. Todos los días. Wow. Todos los días. Allí los vecinos de Pérez Cubillas y también pues muchas personas que no son del barrio acuden a la peña pues para estar con los amigos, charlar, divertirse. Al final, como bien te decía antes, Sergio, es un momento de encuentro, de unión y en la peña uno se lo pasa muy bien. Esto es un museo, porque hay camisetas del Recre firmadas por jugadores, las fotos de los viajes, porque esta peña viaja allá por donde va el Recre, viaja a todos los campos casi. El último viaje, desplazamiento a Málaga, sabiendo que la hora era un poco complicada. La tarde, complicado, ¿no? Lo siguiente. Pepe, ¿y algún viaje en especial en todos estos años? En todos estos años, pues yo el día... Algo que dice, es que este no se me olvida porque... Pues te voy a decir uno
y Ale venía con nosotros. ¿Ah, sí? El de Segovia. ¿Me ha hablado alguna vez? Salimos de Huelva a las 4 de la mañana y regresamos a las 4 de la mañana del otro día. Madre mía. Todo el día montar el coche. Bueno, a las 4 de la mañana. En el grupo se estaba hablando de salir 2 horas antes. Cada vez que nos metíamos bueno, en este caso yo, cada vez que me metía en el WhatsApp, veía un mensaje: oye, ¿y si salimos un poquito antes, que estoy nervioso? Digo, pues nada, pues salimos a las 4 de la mañana y regresamos a las 4 de la mañana. Madre mía, ¿y valió la pena o no? Nos llovió, hizo calor. ¿De todo? De todo, de todo. Pero muy contento porque empatamos y al final, mira. Ah, mira, eso iba a preguntar, digo, ¿valió la pena o no? Claro, sí, sí. Bueno, el partido como tal, ¿no? Porque pero el resultado sí, que fue bueno. Fue 0-0, pero bueno, en la vuelta se hizo positivo el resultado. Eso es otra cosa de lo que tienen los viajes, porque claro, te hace muchísimos kilómetros. Ahora para que el equipo tenga un partido malo y encima te arruine, ¿no?, el día o el fin de semana. Jaén. Eso es lo que tiene. En Jaén. Claro. Que íbamos ganando 0-1 y perdimos 2-1. Entonces veníamos, pues, un partido que no había que haber perdido, se perdió. Y veníamos con la cabeza a poco gacha. ¿Y qué echas de menos? Porque claro, ya que me cuentas 26 años, sí. ¿Qué echas de menos de ese recre, ¿no?, que esa señora, ese recre que estaba en su máximo esplendor? Y que, bueno, ahora en los últimos años, pues... Yo es que siempre soy de la misma. Yo es que el recre, yo tengo 65 años, llevo de los 2 años viendo el recre, y de verdad el recre nos ha dado 5, 6, 7 años de gloria. Lo demás es donde estamos, y es que tenemos que estar acostumbrados a esto. El domingo se lo decía yo al secretario técnico, y digo, el recre es esto: sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento. Y esa es la afición del recre, por eso es un sentimiento el recre. El aficionado del recreo vive para sufrir, vamos. Claro, es que hemos nacido para eso, para sufrir, el aficionado del recre. Hemos estado en primera, sí, muy bonito todo, la final de la Copa Rey, pero estamos... Te he preguntado, Pepe, por algún viaje. No sé si ahora, algún momento que hayas vivido con el equipo especial, no sé si supongo algún ascenso. Un ascenso, yo sí. El de Caparrós, de segunda B a segunda A. ¿Hablamos del año? 99-2000. Alejandro, ¿tú no pudiste vivir? No, ni tú tampoco. No, yo tampoco. 99-2000. ¿Y cómo viviste ese ascenso? Eso fue el éxtasis. Llevábamos 9 años en segunda B, de la antigua segunda B, y ascendimos a segunda A. Ganamos todos los partidos de la liguilla. Porque antes era una liguilla, no era un partido, no. Antes teníamos que jugar 4 equipos. Llevábamos todos contra todos. Y ahí, para mí, fue el mejor ascenso. ¿Cómo viviste? Ascendimos de primera, que sí, muy bien, pero que ese fue más importante para mí, porque es que no salimos del pozo. Igual que ahora, que no salimos de entre cuarta, primera, sí, y hasta quinta. Sí, es verdad. Y si te fijas, Sergio, algo importante también de la Peña El Milenio es la herencia familiar, que trasciende de generación en generación, porque Pepe tiene a sus hijas también... Sí. Apuntadas en la peña. Además, la peña juvenil fomenta precisamente eso, ¿no? Claro. El que se acaben enganchando y que... Y además, mira, esta peña es singular porque nosotros tenemos vínculo en el barrio con la hermandad, sobre todo. Ellos nos piden, nosotros les pedimos y estamos todos a una. Y entonces, y por el barrio también, vamos, que la asociación de vecinos nos llama, le ayudamos. Estamos para todos los barrios. Has integrado lo que es la sociedad, ¿no? Sí, la realidad social. No. Sí. Pues eso es importante. Se me viene ahora en la cabeza, hablando de los años, ha citado ese ascenso del 99. No hace mucho tiempo, cuando estuvimos a punto de la desaparición. No sé cómo viviste ese momento, esa temporada, porque fue complicada. Yo creo que fue el partido con el Granada B. Granada B. Mal, y después la campaña de salvación. Yo ya había vivido otra campaña de salvación, ya está la segunda, y yo decía, digo, esto se va de las manos, pero gracias a Dios, mira, hemos mal vivido 10 años, pero hemos existido, no se ha perdido el decano. Y ojalá que perdure por muchísimos años más. Yo creo que sí, ahora mismo es lo mejor que nos ha podido pasar. Sí. Que venga este hombre, Adrián, y lo haya comprado con su grupo inversor, y ahí estamos. Y a partir de ahí que suba para arriba todo lo que quiera. Efectivamente, porque el recre, es que estamos hartos de decirlo, es un actor fundamental en la sociedad de Huelva, y yo creo que no se podría entender. Lo he dicho antes, es un sentimiento. Sí. Entonces, que la gente dice, es que sé del recre, sé del Madrid, del Barcelona, de la Ley, es cualquiera, pero del recre es que es un sentimiento, hay que llevarlo en vena.
Sí, sí. Muy cerquita precisamente del Nuevo Colombino está el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, donde nuestra compañera Miriam Flores, que antes nos hacía esa breve pincelada, continúa para explicarnos más, detallarnos acerca de esa exposición fotográfica que se acaba de inaugurar hace muy poquito tiempo. Miriam, muy buenas tardes. Efectivamente, Sergio, ahora mismo acaba de terminar de entregar las menciones especiales el concejal de Cultura, Nacho Molina. Lo tenemos aquí. Muy buenas, Nacho. Le comentaba a Sergio que acabas de terminar ahora mismo de entregar las menciones especiales y los diplomas a todas las personas seleccionadas que sus obras forman parte aquí de esta primera exposición, ¿no?, que acoge el Centro de Comunicación Jesús Hermida, Alas del Odiel. Cuéntame, ¿cómo surgió esta iniciativa por parte del Ayuntamiento? Bueno, yo creo que el Ayuntamiento necesita, decía que en esta inauguración, que se necesita exportar un lugar como Marismas del Odiel, y yo creo que este tipo de iniciativas en las que le agradezco a Wenceslao Font, ¿no?, que fuera una iniciativa que propusieran y que nosotros hemos cogido con mucho agrado para que pudiéramos poner en valor lo que es ese lugar mágico, lleno de vida, y que muy pocas ciudades en el mundo puedan decir que puedan tener en su término municipal una reserva de la biosfera como tiene Huelva. Y es fundamental para que este lugar sea conocido en todo el planeta, que primero seamos los onubenses los que entendamos la importancia que tiene Marismas del Odiel, qué significa para Huelva, qué significa para la naturaleza, para las aves que allí están, para la flora. Es decir, es un lugar idílico, pero que es verdad que es muy desconocido para los onubenses, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo accesible, visitable, y con este tipo de exposiciones, pues yo creo que una persona, si no ha entrado en Marismas del Odiel, ya se puede hacer una idea de la maravilla que es Marismas del Odiel. Esta primera edición de este concurso, definitivamente el concurso podemos decir que ha llegado para quedarse. Estamos viendo esta primera idea, que ha sido fotografiar a aves, infinidad de variedad, pero como tú bien dices, es un lugar lleno de magia, lo que hay allí para fotografiar, o sea, es que todo puede girar en torno a este paraje natural. Claro, fíjate cómo se ven los flamencos, por ejemplo, con los edificios de Huelva reflejados en el agua, ¿no? Bueno, eso es una maravilla, que una ciudad pueda tener justo enfrente pues a los flamencos tranquilamente y en sus aguas reflejada Huelva. Los atardeceres en Marismas del Odiel son una locura. Brutal. La palabra cuando cae el sol y uno está allí y ve caer ese rojizo, ese plomizo de la tarde, como se refleja en algunas de estas fotografías, es increíble. Recuerdo que no sé si fue Radio Nacional de España, se unió a El Amanecer. Era una iniciativa mundial de cómo eran los amaneceres en el mundo, y desde Radio Nacional de España se eligió Huelva, Marismas del Odiel, para el sonido de los flamencos al amanecer. Y ese fue el lugar elegido para amanecer en España. Y es que es todo una locura, porque la paz que se respira, ver las aves, además quien le guste las aves, pues imaginaos, ¿no? Pero es que solo los colores, todas las tardes, es una pintura distinta, es una paleta de colores. El atardecer de Huelva nunca es igual, y todo cae por Marismas del Odiel. Y ya, bueno, si nos adentramos más hacia el Espigón, y tenemos unas playas maravillosas, unas playas que también son de la capital, que mucha gente no conoce, que la capital tiene unas playas espectaculares, de una arena fina y de un tamaño extraordinario, en mitad del Océano Atlántico, y que también recomiendo, cuando llegue el verano o ahora en invierno para pasear, a que vayan a la playa de Marismas del Odiel, la que fue conocida como playa del Espigón, ahora playa del paraje de Marismas del Odiel, y que conozcan esas playas de la capital, porque son una locura. Nacho, pues con tu permiso vamos a conocer el primer premio, porque han sido más de 140 fotografías presentadas a concurso, 17 han sido las seleccionadas, 3 las premiadas, y aquí me encuentro con el ganador del primer premio. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas. Premio por la obra Rojo Vivo, y vaya nombre. Nacho lo comentaba antes, la rojez, ¿no?, que tienen los atardeceres también aquí en Huelva, pero cuéntame un poco más de tu fotografía. Vale, pues mira, te digo, como bien dices, el alrededor de la imagen, lo que es la composición, el rojo que tiene, es lo que realmente le da el potencial
especial. El ave es una canastera, que es un ave muy estética, muy bonita, bastante fácil de ver en esta zona de Marismas del Odiel, o de observar, y en este caso de fotografiar, ¿no? Y bueno, es una imagen que nace después de, no sé si 5 o 6 años viniendo por esta zona. Yo soy de Almonte, del Rocío, obviamente soy de Huelva, aparezco por aquí de vez en cuando y voy fotografiando la riqueza natural que tiene Marismas del Odiel, y la canastera es una de las aves que más me gustan porque estéticamente es muy plástica, es un ave que se presta a la imagen, y tras mucha observación pues voy viendo las zonas por las que ellas transitan, por las que están, por las que suelen moverse, y esta de almajo rojo era una de las más interesantes que llevaba varios años viendo, y bueno, merecía la pena echar unas cuantas de horas para tomar la imagen, y después de 6-7 mil fotos, pues esta es una de ellas. Eso es, pues enhorabuena, Francisco, por este primer premio. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, este rojo vivo, como no podía ser de otra manera. Recordamos que esta exposición se puede visitar hasta el 20 de enero y que viene a poner a eso en valor precisamente, el paraje natural de Marismas del Odiel. Claro que sí, además reserva de la biosfera por la UNESCO, un paraje precioso para poder pasear, para disfrutar del amanecer, pero también del atardecer. Así que, Miriam, muchísimas gracias por mostrarnos en directo, justo después de la inauguración, esa maravillosa exposición. Gracias, compañera, nos vemos mañana. Gracias por estar un día más ahí al pie del cañón en la calle. Nosotros hablamos del Recreativo de Huelva aquí en Plató, de todos esos momentos, ¿no?, que se habían vivido a lo largo de los más de 20 años. ¿Qué hace de especial a esta peña El Milenio con respecto a otras? No es por comparar, pero es por poner en valor vuestra peña. No sé si el ambiente, no sé si las actividades que se realizan, sobre todo no sé si la historia. Las actividades que realizamos. Y eso que estamos abiertos diario. Entonces otras peñas no tienen esa suerte de abrir diario. Entonces tenemos más ambiente, se vive más relativismo. No es que las demás no lo vivan, sino que abriendo todos los días, pues tenemos más oportunidades de charlar del recre y eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Otra cosa no. Nosotros somos una peña más del recre. Ale, yo te iba a preguntar lo mismo. ¿Qué es lo que hace especial a esta peña? Pues que te sientes muy querido, muy acogido. Yo, sinceramente, desde que llegué por primera vez me he sentido uno más de la peña, un recreativista más que quiere compartir momentos junto a sus amigos y al final, como dice Pepe, que puedes ir cuando realmente te apetezca. Yo, si no recuerdo mal, fui hace una semana, un sábado, para hablar con mi capataz, con Juan Vicente Rivas, y allí nos reunimos unos cuantos para dialogar y charlar de Semana Santa en la peña recreativista El Milenio, hablando de Semana Santa. Es que allí al final hacemos una piña todos. Y bueno, yo tengo también momentos muy especiales con la peña, con esos viajes que hemos hecho. Y sobre todo los martes santos que también nos reunimos por allí. Claro que sí, día grande, por supuesto. Pepe, pues ya por último, no sé si quiere algún mensaje para que la gente se acerque simplemente yo a decirle a todo el aficionado que las puertas de la peña están abiertas para todo el mundo y que el día 29 espero que vayan el que quiera ir, que están las puertas abiertas. Claro que sí. Durante todos los días está abierta la peña y allí, y los partidos del recre también se lo vemos allí, cuando juega afuera, que no vamos nosotros, lo vemos allí. El que viajamos lo vemos en el campo, pero si no, lo vemos allí en la peña. Claro que sí. Y que la peña está abierta para todo el mundo. Y por supuesto que gane el recre, mucho. Siempre, todos los partidos. Bueno, Pepe, Alejandro, muchas gracias. Gracias por compartir este ratito de recreativismo y por supuesto trasladamos esa invitación a todos los espectadores para que acudan a la peña, que es una peña de puertas abiertas y que todo el mundo esté invitado, por supuesto, a todas sus actividades. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Bueno, pues nosotros despedimos el programa de hoy de esta manera, hablando también del Recreativo de Huelva, de deporte. Ha sido un placer acompañarles un día más. Les emplazo a mañana a partir de las 5 de la tarde en directo aquí en Telenuba. Tenemos mucho que contarles. Gracias.